Bueno, creo que primero, a finales del siglo XIX, principios del XX, durante el porfiriato, se gesta una ruptura paradigmática, ¿no? Lo que algunos autores como Hannah Arendt llaman brecha de tiempo, ¿no? Cuando este antiguo régimen está en procesos de cambio, de cuestionamiento, etcétera, pero todavía no se vislumbra lo que va a ser, ¿no? El futuro, etcétera, pero hay mucho descontento desde las clases bajas, desde las clases altas, hay también cambios en la percepción del mundo, cuestionamiento del proceso mismo del porfiriato, del proceso de modernización capitalista que fomentó obviamente desde la guerra de la reforma liberal, y se vislumbra una inquietud. Empieza a surgir con mucha fuerza lo que es el liberalismo social frente al liberalismo jacobino decimonónico, y eso incluye un reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Surge a finales de porfiriato incipientemente lo que van a ser una clase, los trabajadores industriales, etcétera, que tienen otras inquietudes, otras demandas, etcétera, que se vuelven cada día mucho más visibles al finales del porfiriato, y empiezan a haber también una socialización de ciertos elementos como el derecho a la huelga, el derecho a la jornada de 8 horas, el derecho a servicio médico en caso de accidentes, y el derecho también a la tierra para quien no trabaja, etcétera, que es en el lema de Zapata, pero empieza a circular una noción del derecho de los campesinos a la tierra para finales del porfiriato. Se empieza a repensar también la conceptualización de la propiedad privada, que es la de la Constitución de 1857, que es la única forma de propiedad reconocido a partir de la Constitución de 1857. Empieza a circular la noción de la propiedad social del Estado, etcétera, que se va a hacer plasmado. Bueno, hay un México moderno, ¿no? Pero también hay un México tradicional, ¿no? Hay un México de trasfondo indígena no reconocido, como ciudadano propiamente, con diferencias, con intereses, etcétera. Hay un México rural, 80% de la población vive en las zonas rurales. Hay un gran descontento, la hacienda es próspero en esta época, pero a costa también de las pequeñas propiedades, de las propiedades de las comunidades. Sigue habiendo terrenos comunales, por lo cual las comunidades luchan endonadamente a través de litigios agrarios, etcétera, para finales del porfiriato, que están reclamando su derecho antiguo a la tierra, etcétera, y se empieza a socializar la importancia de estos grupos, los derechos de estos grupos, ¿no?, a conservar sus territorios, etcétera. Entonces tenemos un país en términos urbanos quizás muy moderno, ¿no? Hay luz eléctrica, hay luces de gas, hay tranvías, está el automóvil, hay telégrafo, está el ferrocarril, ¿no?, con sus extensas redes por todo el país. Entonces hay una visión de un país moderno, pero también convive con un país tradicional, con un país de grupos, un país con comunidades cooperativas muy importantes que no han sido escuchados durante este periodo, con nuevas clases sociales embriónicas como los trabajadores industriales, con artesanos radicalizados, ¿no?, que militan, etcétera, que también están exigiendo sus derechos al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces una clase media cada día más empujante, ¿no?, cada día exigiendo más espacio en términos de trabajo, más derechos políticos, etcétera, y una quietud también por la salud, ¿no?, de Porfirio Díaz, de inquietud también por instrumentar un proceso de institucionalización de este gobierno liberal a través del tiempo, ¿no? Hay una precariedad, ¿no?, por la edad de Porfirio Díaz, una preocupación de quién no va a suceder, ¿no? Entonces hay una lucha interfaccional entre los diversos grupos de la élite político mexicano, entre reístas, deístas, y después, bueno, el surgimiento de Madero, que capitaliza todo este proceso anterior, ¿no? Entonces sí es un país contradictorio, muy complejo. Esa imbricación entre lo moderno y lo tradicional es muy difícil de entender, ¿no?